Cordial saludo. Venimos trabajando los diferentes métodos de localización. Vamos a trabajar en este momento el método de carga por distancia. Ese es un método muy utilizado en la industria y que lo que busca es que las grandes cargas, aquellas que son más pesadas o aquellas que tienen mayor volumen, recorran las menores distancias. Lo vamos a trabajar en dos ítems o en dos partes. Una primera de cómo funciona en la industria y una segunda de cómo se ve desde la academia. Vamos a abordar entonces esa metodología de carga por distancia. Es entonces un método matemático que se utiliza para evaluar localizaciones en términos de factores de proximidad. Se elige entonces aquella localización en la cual sea posible que las cargas más grandes, las más pesadas, las de mayor volumen, recorran las menores distancias. Para abordar el método, lo vamos a hacer con un ejemplo. Nos plantean entonces que una compañía requiere localizar su empresa teniendo en cuenta las cargas que debe transportar entre las sedes y las distancias existentes. Por el método de carga a distancia, recomiéndele a la compañía dónde es más aconsejable ubicarla. Los datos son los que encontramos entonces en las dos tablas que se encuentran anexas. Tenemos que para Medellín hay que llevar o transportar 45 toneladas. Hacia Bogotá habría que transportar 35 toneladas. Hacia Montería hay que transportar 12 toneladas y a Cartagena 28 toneladas. ¿Dónde localizar, dónde ubicar nuestra empresa? En este ejemplo, ponerla en Medellín, ubicarla en Bogotá, ubicarla en Montería o ubicarla en Cartagena. Miremos las distancias entre esos sitios. Estas distancias, por lo regular, están dadas en muchos medios y si no, el objetivo es buscar esas distancias. Tenemos entonces que de Medellín a Medellín, si la empresa estuviera localizada allí, no hay que recorrer ninguna distancia y tendríamos una distancia de 0. En tanto, de Medellín a Bogotá habría que recorrer 412 kilómetros. De Medellín a Montería habría que recorrer 280 kilómetros. De Medellín a Cartagena 550 kilómetros. Si ubicáramos entonces nuestra empresa y la localizáramos en Medellín, hay que recorrer 412 kilómetros a Bogotá y cargar o llevar allí 35 toneladas. Hay que recorrer 280 kilómetros a Montería y llevar allí 12 toneladas y 550 a Cartagena y llevar allí 28 toneladas. Si por el contrario ubicáramos nuestra empresa, por decir algo, en Montería, hay que llevar hasta Medellín, en una distancia de 280 kilómetros, 45 toneladas. Hasta Bogotá, en una distancia de 600 kilómetros, habría que llevar a Bogotá 35 toneladas. Como estábamos ubicados en Montería, allí lo que se produzca se queda, no habría que transportar nada. Y a Cartagena hay que andar 250 kilómetros y llevar allí 28 toneladas. Método desde la práctica, muy simple, es multiplicar la carga por la distancia y recomendar a la gerencia o a la compañía que localice la empresa en aquel sitio que recorra la menor carga distancia. A Medellín entonces tendríamos 0 y habría que transportar 45, simplemente se producen y se quedan allí. A Bogotá hay que recorrer 412 kilómetros y hay que transportar o llevar a Bogotá 35 toneladas. Ubicados en Medellín, para poder cumplir con la demanda en Montería hay que recorrer esos 280 kilómetros y llevar 12 toneladas. Ubicados en Medellín, para llegar a Cartagena hay que recorrer 540 y llevar allí 28 toneladas. Ahora bien, si nos ubicamos en Bogotá entonces, para transportar a Medellín hay que recorrer 412 kilómetros y llevar a Medellín
45 toneladas si estamos en Bogotá, entonces habría una distancia de 0 por 35 toneladas. Si estamos en Bogotá, para ir a Montería habría que recorrer 600 kilómetros y habría que llevar a Montería 12 toneladas, y estando en Bogotá, para llegar a Cartagena hay que recorrer 750 kilómetros y llevar allí 28 toneladas. Ubicados en la ciudad de Montería, habría que ir a Medellín 280 kilómetros y llevar allí 45 toneladas. A Bogotá, recorrer 600 kilómetros y llevar allí 35 toneladas. A Montería, está ubicado en el mismo sitio donde se está produciendo, no hay que hacer transporte y allí se quedarían 12 toneladas. Y a Cartagena habría que recorrer 250 kilómetros y llevar allí 28 toneladas. Si nos ubicásemos en Cartagena, hay que llevar a Medellín los 45 toneladas en los 550 kilómetros que hay que recorrer, a Bogotá 750 por las 35 toneladas, a Montería 250 por las 12 toneladas, y en Cartagena, aunque no hay que recorrer nada, se quedarían allí ubicadas 28 toneladas. Entonces consiste en multiplicar, como vemos allí en la gráfica, esas distancias por la carga. 0 por 45, 412 por 35, 280 por 12, 550 por 28, y eso me va a dar 33.180. Ese sería entonces mi total si me ubicase en la ciudad de Medellín. Si me ubicase en la ciudad de Bogotá, 412 por 45, 0 por 35, 600 por 12, 750 por 28, y eso nos va a dar un valor de 46.740 si estuviéramos localizados en Bogotá. Localizados en Montería, 280 por 45, 600 por 35, 0 por 12, 250 por 28, y eso nos va a dar un valor de 40.600. Y si estuviésemos ubicados entonces en Cartagena, tendríamos 550 por 45, 750 por 35, 250 por 12, 0 por 28, y eso nos va a dar un valor de 54.000. Esos serían entonces las opciones. Hasta allí el método. ¿Qué recomendamos? ¿Cómo analizamos? Recuerden seleccionar o recomendar aquella localización donde las mayores cargas recorran la menor distancia. Entonces seleccionamos el menor de ellos. En este caso, nuestra recomendación por el método de carga-distancia es que esta empresa debe estar localizada en la ciudad de Medellín. Sería nuestra recomendación para este caso. De esta manera funciona el método en el mundo de la industria. Ahora bien, ¿cómo funciona el método carga-distancia desde la academia, en los libros? Funciona asumiendo que no conocemos las distancias de un sitio a otro, lo cual en el mundo práctico, en el mundo de la industria, hoy en día es algo que se utiliza muy poco, porque las distancias sí se conocen. Pero vamos a explicar el método desde la academia. Desde la academia, entonces, asumiendo que no conocemos esas distancias, entonces vamos a trabajar con puntos ubicados en un plano XY, y tendríamos entonces los siguientes pasos para el mismo método, llamado también carga-distancia, pero desde la academia. Lo primero entonces es ubicar las localizaciones en un plano o en un mapa, en un eje coordenado XY. Luego vamos a calcular las distancias desde cada punto al resto de puntos ubicados en ese plano. Multiplicamos la carga por la distancia, como lo mostramos en el método anterior, y repetimos el procedimiento desde el paso 1 hasta que recorramos todos los puntos. E igual recomendamos entonces como mejor alternativa la que dé el menor valor, o sea, donde las cargas más grandes recorran las menores distancias. Para
que este método sea más fácil de asimilar, miremoslo con un ejemplo. Nos plantean que una compañía requiere localizar su empresa teniendo en cuenta las cargas que debe transportar entre las sedes y las distancias existentes. Por el método de carga-distancia y utilizando los ejes coordenados, recomiéndele a la compañía dónde es más aconsejable ubicarla. Las coordenadas entonces son las que se encuentran en la tabla anexa. Tenemos ahí los sitios posibles de localización, el sitio A, el sitio B, el sitio C, D, el sitio E, el sitio F y el sitio G, y nos dan las respectivas coordenadas en el plano XY, y nos piden entonces que ubiquemos o que tomemos la decisión de cuál es la mejor alternativa, y para ello también nos dan las cargas. Nos dicen que para el sitio A hay que cargar 2 toneladas, para el sitio B 5 toneladas, para el sitio C 10 toneladas, para el sitio D 7 toneladas, para el sitio E 10 toneladas, para el sitio F 20 toneladas y para el sitio G 14 toneladas. ¿Qué tenemos que hacer o qué es lo primero entonces? Es llevar a un plano XY esos puntos. Vamos a graficarlos. Recordemos que el primer punto que nos daban era el punto A, ubicado en las coordenadas 2.5 en el eje X, 4,5 en el eje Y. Entonces podríamos ubicarlo, digamos que aquí está el punto 2,5 en el eje X y que aquí tenemos el punto 4,5 en el eje Y, o sea que ese punto estaría más o menos por aquí y sería el punto A, donde hay que transportar 2 toneladas. Grafiquemos el punto B. El punto B nos decían en ese punto B que está ubicado en la coordenada 2,5 en X, 2,5 en Y. Entonces vamos a graficarla, tenemos 2,5 en X y vamos a asumir que por aquí está 2,5 en Y. Aquí tendríamos entonces ese punto B en el cual se van a transportar 5 toneladas. Grafiquemos otro punto, digamos el punto G, que está ubicado en X, 9, Y 2,5. Entonces si esto es 2,5, por aquí tendremos X9 y aquí tendremos Y 2,5, o sea que tendríamos un punto por aquí y este sería nuestro punto G, donde hay que llevar 14 toneladas. De esa manera graficamos todos los puntos en un plano XY, como aparecen en este momento en nuestra gráfica. Ahora bien, allí aparecen las cargas, pero no aparecen las distancias. ¿Cómo hallar entonces la distancia entre dos puntos? Allí tenemos entonces esos dos puntos. ¿Cómo hallarla? Vamos a plantear un eje X y un ítem en el punto Y. Vamos a asumir entonces que ese punto está en A, en X, y que está en B, en Y, y que este punto está en A, en X, y que está en B, en Y. Para hallar la distancia entre esos dos puntos existen dos metodologías. Una primera que llamamos distancia rectilínea. Y esa distancia rectilínea nos plantea ángulos de 90 grados. Para ir entonces del punto P al punto Q, lo que hacemos es que bajamos hasta aquí y luego nos cruzamos hasta allá. Esa es entonces la distancia rectilínea, armando ángulos de 90 grados. Ahora bien, ¿cuánto vale este eje? Este eje entonces valdría, ojo, esto es Y sub A, y este pedacito aquí sería Y sub B. Entonces esto valdría Y sub A menos Y sub B. Lo vamos a colocar en valor absoluto para garantizar que como es una distancia siempre nos dé positivo. ¿Y cuánto valdría este otro tramo? Este otro tramo entonces valdría todo esto, que lo vamos a llamar X sub A, menos este pedacito, que lo vamos a llamar X sub B. Entonces eso nos valdría
x sub a menos x sub b, y lo vamos a colocar en valor absoluto para garantizar que siempre nos dé positivo. Entonces la distancia rectilínea sería igual a valor absoluto de y sub a menos y sub b más valor absoluto de xa menos x sub b. Esa es una primera manera de hallar la distancia entre dos puntos, se conoce como distancia rectilínea. Otra manera es hallar lo que conocemos como distancia euclidiana. Y esa distancia euclidiana entonces es la distancia que hay desde P hasta Q. Y en este caso hallaríamos esta distancia. Como esto es un ángulo de 90 grados, aplicamos Pitágoras y recordemos que esta es la hipotenusa. Entonces sabríamos por Pitágoras en esa distancia euclidiana que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En ese caso la hipotenusa, que sería la distancia, sería igual a la raíz cuadrada del cateto 1 más el cateto 2 al cuadrado. Entonces sería la raíz cuadrada de y sub a menos y sub b al cuadrado más x sub a menos x sub b al cuadrado. De esas dos maneras, desde la parte teórica, podemos hallar la distancia entre dos puntos. La primera de ellas como distancia rectilínea, que me da entonces esos dos valores, este más este. Y una segunda, que la conocemos como distancia euclidiana, que no es más que la hipotenusa y que va a ser entonces la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Muy bien, volvamos entonces, después de haber repasado el tema de distancias, a nuestro problema. Ya tenemos las cargas, cómo hallar las distancias, entonces debemos desplazarnos desde el punto C, hasta el punto A. Hallar la distancia y transportar 2 toneladas, luego desde el punto C hasta el punto B, hallar la distancia y llevar allí 5 toneladas. Ubicados en el punto C, nos vamos hasta el punto D, hallamos la distancia y llevamos 7 toneladas. Parados en el punto C, nos vamos hasta el punto F, hallamos la distancia por cualquiera de los dos métodos que hemos enunciado y llevamos allí 20 toneladas, nos vamos hasta el punto G, hallamos la distancia y llevamos allá 14 toneladas y nos vamos hasta el punto E, hallamos la distancia y llevamos allí 10 toneladas. Ese sería entonces parado en el punto C. Hallemos la distancia. Tenemos entonces los diferentes sectores a donde hay que ir, a A, a B, a C, a D, a E, a F y a G. Tenemos las coordenadas y estamos parados en el punto C. Para hacerlo más fácil vamos a utilizar la distancia rectilínea, que recuerde que es la resta de las componentes en X más la resta de las componentes en Y. Parados en C entonces ya tenemos la carga, a A hay que llevar 2 toneladas, a B 5 toneladas, a C 10 toneladas, a D 10 toneladas, a E 10 toneladas, a F 20 toneladas, a G 14 toneladas. Nos falta la distancia, vamos a hallarla. Por distancia rectilínea entonces, de A a C, miremos las coordenadas en X. 5,5 menos 2,5 me va a dar 3, más la coordenada en Y, 4,5 menos 4,5 me da 0, entonces la distancia de A a C es de 3. Y así lo hacemos para los otros puntos. Hagamos la de B, 2,5 a 5,5 me da 3 y 2,5 a 4,5 me da 2. Tengo una distancia de 5. Hagamos la de G. Tengo 9 a 5,5 me da 3,5 en X y en Y tengo 2,5 a 4,5 me da 2 y entonces voy a tener 5,5.
Allí en el cuadro vemos las distancias que hay desde el punto C a cada uno de los puntos. Recuerden el método, carga por distancia. Entonces lo que vamos a multiplicar es la carga por la distancia, 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 la carga por la distancia para cada uno de ellos y luego sumamos. Vamos a hacerlo entonces. 2 por 3 nos da 6, 5 por 5 nos da 25, 10 por 0 nos da 0, 7 por 3 nos da 21, 10 por 3 nos da 30, 20 por 4 nos da 80 y 14 por 5,5 nos da 77. Sumamos y eso nos va a dar entonces una sumatoria de 239. ¿Qué quiere decir? Que parados en el punto C vamos a tener una carga distancia de 239. ¿Ese es el mejor sitio o el sitio que tenemos que recomendar a la empresa? Todavía no. ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos en cada uno de los puntos. Parémonos en otro punto, digamos en F. Entonces DF para ir a G, DF para ir a E, DF para ir a C, DF para ir a A, DF para ir a D y DF para ir a B. Tengo que hacer entonces nuevamente el mismo procedimiento, pero ya parado en el punto F y volvemos a hallar entonces las distancias a ese punto. Vamos a hallarlas. La distancia al punto A es 2,5 y F está en 7. Entonces eso nos va a dar 4,5 en el eje X por distancia rectilínea. Debo manejar siempre una misma metodología a lo largo del desarrollo del ejercicio. Ahora en Y tenemos 4,5 y F está en 2, nos daría 2,5. Recuerden que estamos trabajando con valor absoluto para que siempre nos den positivos. Eso nos da una distancia entonces de 7. Ahora bien, hagámosla para B. 2,5 a 7 nos va a dar nuevamente 4,5 más 2,5 a 2 nos va a dar 0,5 y vamos a tener una distancia de 5. Para F, como estamos parados en el punto F, vamos a tener 7 menos 7, 0 y 2 más 2, 2 menos 2, 0, o sea que en ese punto no hay distancia. Vamos a hacer para cada uno de ellos y entonces esto nos va a dar 7 por 2, 14, 5 por 5, 25, 10 por 4, 40. Estos serían los totales y así para cada uno de ellos. ¿Y qué hacemos entonces al final? Sumamos y después de sumar eso nos va a dar entonces 168. ¿Ese es entonces el mejor sitio de localización? No, habría que repetir el ejercicio para todos los puntos. Pero entre los dos puntos que tenemos, el punto ubicado en C, que nos dio 239, y el punto ubicado en F, que nos dio 168, tenemos que el mejor sitio de localización entre esos dos puntos está en el punto F, que me da un menor valor de carga por distancia. Pero habría que hacer el ejercicio para todos los puntos que tenemos en el plano. Entonces esto se va haciendo bastante largo, bastante engorroso y estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sitios de localización repitiendo el ejercicio y haciendo la comparación. Imagínense que fueran 20, 25, 40 sitios de localización. Entonces existe una alternativa para tratar de reducir ese número de opciones y se conoce como centro de gravedad. Ese centro de gravedad entonces, si lo logramos hallar, lo que va a tratar de garantizar es que en un plano X, Y, hallar una coordenada que vamos a conocer como X asterisco
y una coordenada que vamos a conocer como y asterisco en medio de los diferentes puntos posibles de localización, vamos a hallar esa coordenada. Y si esa coordenada x asterisco, y asterisco por alguna razón queda por aquí, quiere decir que este es mi mejor sitio de localización y no tengo que hallar los otros puntos. Si por el contrario me queda por aquí, quiere decir que este es mi mejor sitio de localización y por lo tanto no hay necesidad de hallar los otros puntos. Si por el contrario esta coordenada de x asterisco, y asterisco me queda por aquí, quiere decir que este o este son los mejores sitios de localización. Entonces me ahorraría todo este trabajo y solamente evalúo este sitio y recomiendo el que me dé menor carga por distancia. ¿Cómo hallo entonces esas coordenadas x asterisco y y asterisco? Haciendo la sumatoria de la carga por la componente en x sobre la suma de todas las cargas y ese me da x asterisco. Y para y asterisco hago lo mismo, hago la sumatoria de cada carga por su componente en y la divido sobre la sumatoria de todas las cargas y allí obtengo y asterisco. Hagámoslo para el ejercicio que venimos desarrollando. Allí lo tenemos entonces, vamos a hacerlo. Tenemos las coordenadas x, y, tenemos las cargas y la suma de esa carga me da 68. Sumatoria entonces para hallar x asterisco, recuerden, es la sumatoria de la carga por x sub i. Entonces vamos a tener 2,5 por 2, me da 5. 2,5 por 5 me da 12,5. 5 por 7 me da 35. Como es una sumatoria, sumo todos esos valores y entonces obtengo 453,5. X asterisco entonces es 453,5 dividido la sumatoria de las cargas y eso me da una coordenada que es 6,67. Eso es X asterisco. ¿Cómo hallo Y asterisco entonces? La sumatoria de las cargas, pero ya por la componente en Y. Voy a tener entonces 4,5 por 2 y eso me da 9. 2,5 por la carga que es 5 y eso me da 12,5. La componente en Y, 2 por la carga que es 7 y eso me da 14. Hago esa sumatoria y eso me da 205,5, que es el numerador. Y Y asterisco entonces es esa sumatoria en el numerador sobre la sumatoria de las cargas, que era 68, y eso me da entonces 3,02. Ya con esa componente XY, 667, 3,02 la llevo a mi plano. Voy a graficar allí entonces esos valores. 667 en X, miren que aquí tengo 7, aquí tengo 5, entonces por aquí más o menos me va a quedar 667 en X. 302 en Y. Si aquí tengo 2,5, voy a asumir que por aquí está 302 en Y. ¿Qué quiere decir? Que por aquí tengo mi coordenada de X asterisco, Y asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Que el mejor sitio posible de localización va a estar en el punto D o en el punto F. Hago entonces desde F hasta cada punto, hallo la distancia y la multiplico por la carga. Recuerden que me había dado 168 y lo vuelvo a hacer para D. Desde D hasta cada uno de ellos, hallo la distancia en D por las cargas y selecciono entonces entre estos dos el que me dé menor carga por distancia. Esa es entonces la metodología de carga por distancia
aplicada desde lo que es la academia, si no conociese las distancias. Es un método que, como vemos, desde la academia se puede hacer un poco extenso. Yo quiero resaltarles algunos análisis que son importantes, que ustedes tengan en cuenta a la hora de utilizar este método para que no vayan a cometer errores, porque recuerden que la localización es estratégica y entonces no podemos cometer errores. Miren una situación como esta. Tengo un punto C, tengo un punto A, un punto B, un punto D, un punto G, un punto F, un punto E y digamos por aquí un punto P. Aplico el método de carga por distancia asumiendo que no tengo conocimiento de esas distancias y aplico centro de gravedad X asterisco Y asterisco. Y me dicen entonces que el mejor sitio donde debo localizar mi empresa es el sitio F. Y recuerden que tomamos distancias rectilíneas o distancias euclidianas. Pero hagamos el análisis. Imagínense pasar del punto F al punto G. No lo podemos hacer de esa manera porque miren lo que hay allí. Entonces, para hacer de F a G tengo que hacer todo este recorrido que ven aquí. Si fuéramos al punto E, no me puedo hacer ese recorrido como lo plantea la teoría desde la academia, sino que tengo que buscar la ruta que mejor me lleve a ese sitio. Entonces, ojo, quiero hacer claridad en que este método no tiene en cuenta ese tipo de situaciones, no tiene en cuenta los problemas de orden público, no tiene en cuenta si entre un sitio y el otro no hay camino o no hay vía. Entonces es un método que si lo aplicamos netamente desde la academia en un plano XY, los puede llevar a cometer errores. Por eso hacía la aclaración cuando iniciamos este ejemplo, cómo funciona en la industria y cómo funciona en la academia. Es bueno que conozcan ambas maneras, pero que recuerden que hay que tener mayor claridad, mayor certeza cuando lo utilizamos desde la industria, conociendo estas distancias, conociendo esta distancia y no simplemente trazando esas líneas rectas que nos pueden generar problemas. Entonces, mucho cuidado, ojo con cosas como estas, ojo con cosas como estas, ojo con cosas como estas, que desde la academia en un plano XY no se vislumbran, mientras que desde la industria ese recorrido es mucho mayor. Con esto terminamos el método de carga por distancia desde la industria, desde la academia, resaltando que la localización de una empresa es estratégica, por ende se deben utilizar diferentes métodos de localización para garantizar que la recomendación que demos a la industria sea realmente la más acertada.